El Evangelio de Mateo nos narra cómo los magos venidos de Oriente son guiados por una estrella, la alegría de contemplar un signo que los llevaba hasta el encuentro del recién nacido, del Mesías, al que ellos buscaban afanosamente en su vida. Estos hombres son el signo de aquellos que buscan, que caminan, que van, que quieren descubrir la presencia de Dios en su vida, pero que necesitan de signos, de señales que les indiquen por dónde hay que caminar. La estrella los conduce hasta Jerusalén y ahí desaparece. Pero un poco tiempo después, la estrella vuelve a encaminarlos hasta pararse encima del pesebre donde el Señor había nacido. La estrella, pues, se convierte en este signo, en esta señal que nos lleva y nos conduce al encuentro con Dios. Hoy precisamente de esto es de lo que queremos reflexionar juntos. Cómo Dios va poniendo signos y señales para ir a su encuentro. Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. La estrella, pues, representa la luz, la esperanza y la fe que nos guían hasta el encuentro con el Señor. Es esto precisamente lo que mueve a los magos para ir en busca del Salvador. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, también necesitamos la luz que nos guíe para ir al encuentro de Jesucristo el Señor. Necesitamos esta luz que en medio de nuestras obscuridades, que pueden manifestarse de muchas maneras, como la tristeza, como el dolor, como la ansiedad, como las dificultades cotidianas de la vida, que en muchas ocasiones oscurecen nuestro camino. Ante ello, necesitamos la luz que nos vuelva a dar la claridad necesaria para seguir caminando. Puesto que si nos hemos detenido en el camino de la vida por alguna circunstancia difícil, la luz, que es el signo de la presencia de Dios, nos vuelve a encaminar, nos vuelve a poner en camino, nos da la capacidad de mirar en el horizonte hacia dónde hay que guiar nuestros pasos. Todos nosotros hemos recibido la luz a lo largo de nuestra vida como esta estrella que recibieron los magos de Oriente, pero de la misma manera la esperanza. Porque tal vez en muchos momentos hemos perdido la esperanza, hemos perdido la ilusión, la capacidad de esperar, de recibir aquello que nuestro corazón desea para ser impulsados y salir adelante. En muchas ocasiones de nuestra vida podemos encontrarnos desesperanzados, desilusionados, desesperados, desesperanzados, de tal modo que la luz que Dios pone como un signo y como una señal, como lo hizo con esa estrella, nos da esperanza para continuar en medio del camino de la vida y de las adversidades que se presentan. Lo mismo sucede con la fe. La carta a los Hebreos nos da la definición de lo que es la fe. Esperar seguramente aquello que se desea, sabiendo que en algún momento lo vamos a recibir. Por eso, la fe también se convierte en esta luz que nos impulsa en el camino de la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho en los momentos de dificultad, confía, ten fe, que saldrás adelante? Pues la fe la necesitamos como esa luz, como esa estrella en el camino de nuestra vida. Las señales que necesitamos en el camino de la vida, Dios las va colocando. Las señales nos ayudan a orientarnos en el camino de la vida. Hoy quiero compartirles fundamentalmente tres. La primera de ellas, la conciencia, porque ahí Dios se manifiesta, ahí
Dios nos habla. Inclusive el Concilio Vaticano II dice que la conciencia es el sagrario en la vida del hombre, donde ocurre este encuentro entre Dios y la persona. Es el lugar del encuentro, es la tierra sagrada de la que hace referencia el libro del Éxodo, cuando Moisés entra al encuentro con Dios y Dios le pide quitarse las sandalias, porque el lugar que pisa es sagrado. Así lo es nuestra conciencia. Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios se nos revela su voluntad. Ahí está inscrita esta ley pequeña, pero fundamental, que orienta toda nuestra vida. Haz el bien y evita el mal. Esta ley natural inscrita en nuestra conciencia nos ayuda a descubrir las señales de Dios. Es el filtro en el cual nosotros podemos descubrir si estamos viviendo según como Dios nos pide o si no lo estamos haciendo. La conciencia, pues, en la vida de cada uno de nosotros es como esta estrella que guió a los magos de Oriente al encuentro con el Señor. El segundo lugar es las circunstancias de vida, porque es en los acontecimientos de todos los días, sobre todo los más significativos, donde Dios también se nos va revelando y nos va manifestando su voluntad. Todos nosotros podemos verificar cómo en cada circunstancia significativa de nuestra vida descubrimos que Dios ahí también se manifiesta. Y lo pueden ser en situaciones inclusive de dificultad y de dolor, como son la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la situación económica agobiante, los problemas y dificultades entre las personas, la falta de comunicación, las agresiones, los pleitos, las dificultades. Ahí podemos encontrar la voz de Dios. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no nos detenemos a preguntarnos qué nos estará diciendo Dios a través de esa circunstancia que estamos viviendo. Pero no solo son las situaciones difíciles donde Dios se manifiesta, también en aquellas situaciones hermosas, en aquellos momentos grandiosos de nuestra vida donde Dios se nos va revelando, en el contacto mismo con la naturaleza, en la relación con las personas de cercanía, de amor, de confianza, porque ahí Dios también nos habla en lo que vamos viviendo en medio de nuestra vida. El tercer signo o manifestación de Dios son indudablemente las personas concretas con las que nos relacionamos de manera cotidiana. Dios nos habla a través de ellos, a través de sus palabras, a través inclusive de sus propias acciones y actitudes. ¿Cuántos de nosotros no hemos descubierto lo que Dios quiere por algún consejo, por alguna palabra, por alguna ayuda de una persona que concretamente nos ha revelado la voluntad de Dios sin ni siquiera darse cuenta de ello? A mí me ha ocurrido también como sacerdote, cuando llego a compartir una homilía, una catequesis, a dar un tema, y que mucho tiempo después alguna persona llega y dice: Padre, no sabe cuánto me ayudaron aquellas palabras, cuánto me ayudó aquello que usted hizo. Y la verdad es que en ese momento muchas veces yo no recuerdo haberlo dicho o la circunstancia concreta, pero para la persona fue el medio por el cual Dios se reveló su voluntad. Estas son tres manifestaciones habituales de la voluntad de Dios que se manifiestan a través de signos y señales como la estrella que guió a los magos de Oriente. Así podemos preguntarnos cada uno de nosotros qué necesitamos para ver las señales de Dios. Y quiero indicar fundamentalmente 4 puntos muy sencillos para descubrir las señales de Dios en nuestra vida. El primero es el contacto continuo con la palabra de Dios, porque la escucha continua de la voz de Dios en su palabra, que se nos revela de manera plena, de manera total en esos textos sagrados, nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. Ahí hay muchos signos, señales, palabras, acontecimientos que hoy nos revelan la voluntad de Dios. Por eso estamos invitados, cada uno de nosotros, a poder tener este contacto continuo con la palabra de Dios, a poder meditar con calma
estos textos sagrados que nos ayudan a descubrir lo que Dios quiere de nosotros. El segundo medio es la oración, porque es a través de ella como podemos descubrir lo que Dios quiere de mí. Recuerdo simplemente que tenemos como recomendación el taller que hace más de un año compartimos en comunidad. Dale un respiro al alma, que era el taller de oración. Y ahí descubrimos en muchos momentos cómo la oración es este encuentro con Dios para que Él nos revele su voluntad, nos convenza a nosotros de qué es lo que Él quiere para nosotros. Así tendremos mucho mejor vista y oído y un corazón dispuesto para escuchar, ver y poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida a través de la oración. El tercero es tener un corazón dispuesto, un corazón abierto a la voluntad de Dios. Hablaríamos aquí de la obediencia a la voz de Dios. Yo me imagino a aquellos magos contemplando la estrella en el cielo. Tuvieron que ser obedientes, obedientes a ese signo, a esa señal que los movía, que los desinstalaba, que los sacaba fuera de su comodidad para ponerse en camino, para ser guiados por esta estrella. Un corazón dispuesto que se atreve a ir más allá de donde ha ido. No hace mucho tiempo una persona me compartía precisamente que se dio el valor de acercarse al ser querido, que no podía ni siquiera tener una charla de frente con esa persona o darle un abrazo de todo corazón. Y después de haberlo hecho y de haber liberado todo ese cariño hacia esa persona, me compartía y me decía: gracias por ayudarme a ir más allá. Así son los signos y las señales de Dios cuando encuentran un corazón dispuesto a caminar más allá, a romper los propios límites para encontrarnos con Dios. Ahí precisamente haciendo su voluntad, teniendo un corazón dispuesto y obediente a lo que Dios quiere. El cuarto punto para saber que estamos verdaderamente siguiendo las señales de Dios es la fe, es decir, la capacidad de abrirnos al asombro de Dios, de lanzarnos al vacío sabiendo que hay quien nos sostiene, porque la fe precisamente es la que nos lanza para ir mucho más allá de donde siempre lo hemos hecho. En todos lados hemos escuchado: la fe salva. La fe es creer en el Señor en medio de las dificultades. La fe es lanzarse confiando en que Dios nos ama y jamás nos abandonará. ¿Cómo saber si estoy entendiendo bien las señales de Dios? Hay dos circunstancias que a mí me parece que son fundamentales y son como un termómetro que nos dan la capacidad para reconocer que estamos haciendo la voluntad de Dios. El primero de ellos es la paz en el corazón. Cuando tú tienes esta paz en el corazón, es porque estás haciendo seguramente lo que Dios quiere. Como se dice coloquialmente, cuando tienes la conciencia tranquila, cuando eres capaz de dormir sin ningún tipo de preocupación, en el sentido de que tu conciencia no te recrimina algo que estés haciendo mal, entonces podemos decir que los signos y las señales de Dios las estás siguiendo como Él te lo pide. La paz en el corazón siempre nos va a llevar a la plenitud, a la calma, a la capacidad de tener la sabiduría suficiente para tomar decisiones acertadas. Y aun cuando las decisiones no sean tan acertadas, te dará la capacidad de reconocer tus errores, de pedir perdón, de rehacer el camino y de emprender el camino por donde Dios quiere. Inclusive, esta paz podríamos hablarle como la serenidad del corazón. La segunda característica en la persona que da a entender que estamos haciendo la voluntad de Dios es la alegría de vivir. Y cuando me refiero a la alegría, me refiero precisamente a ese fruto que da la paz en el corazón. Porque cuando tú tienes esta capacidad de relacionarte con los demás de una manera libre, espontánea, abierta, mostrando lo que eres sin temor al rechazo, sin temor al qué dirán, entonces esta alegría de vivir y de compartir tu vida es señal de que estás haciendo lo que Dios quiere.
Por eso se dice que aquellos que no hacen la voluntad de Dios buscan aislarse, refugiarse en lugares no tan seguros que ordinariamente les llevan a una confusión en el interior de su corazón y a no vivir en paz. ¿Cuántos casos de personas que tú y yo nos hemos encontrado a lo largo de la vida? Vemos que tienen, tal vez económicamente hablando, todo lo que quieren, pero en su corazón no hay ni paz ni alegría de vivir. Por el contrario, muchas personas que sin tener tantos recursos económicos o posibilidades, en su corazón reflejan mucha paz y en su vida de todos los días una alegría que nadie les puede arrebatar. Signos de que están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo los invitaría a todos ustedes a que se pusieran a pensar en este momento cuántos signos, cuántas señales Dios ha puesto a lo largo de tu vida en todo el camino de tu historia. Que te des cuenta cómo Dios siempre te ha acompañado, siempre te ha guiado. Su palabra ha estado ahí, la posibilidad de acercarte a la oración, las personas con las cuales Dios te ha bendecido, las circunstancias de vida en las que te has encontrado, en las cuales Dios se ha revelado para ti y para los tuyos. Porque ahí Dios te habla. Por lo tanto, si tú quieres descubrir qué es lo que el Señor te está pidiendo en tu vida, pídele las señales necesarias para poder descubrir eso. Y pídele un corazón obediente, dócil, con mucha fe, con mucha esperanza, que sea iluminado por su presencia, para que así, como los magos, tengas una y muchas estrellas que te guíen hasta su encuentro, que te lleven hasta cumplir su voluntad en tu vida. Si este video te gustó, dale like y compártelo con todos aquellos que tú consideres que les pueda ser de utilidad. No te olvides de suscribirte en nuestro canal, de dar clic en la campanita para que recibas las notificaciones cuando subimos material nuevo. Pero sobre todo, de poner en práctica aquel mensaje que haya quedado en tu corazón. Si tienes algún comentario para este video o para cualquier otro, te pedimos lo hagas. Para nosotros es muy importante escucharte en medio de aquello que te ofrecemos cotidianamente. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden que la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.